videojuegos independientes. También me gustaría agradecer a Mateo Roballo, alias Karenalga. Bueno, les voy a hablar de cómo hacer un multijugador en Godot. Bueno, nosotros en la empresa estamos intentando desarrollar un póker multijugador, entonces creo que mi presentación va a estar como ligada mucho a ese proyecto. Bueno, estos son como los temas para hoy. Vamos a hablar un poquito pues, de mí, muy cortito porque la historia es chiquita. Voy a hacer una introducción a Godot porque creo que no muchas personas que están en esta sala lo conocen. Y les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho en ILS. También voy a hablar un poquito de juegos web y web mobile, que es como mi tag en la empresa. Todo lo que sea web mobile me lo mandan a mí. Y les voy a explicar cuál es el camino más largo para hacer un multijugador, esperando que ustedes, después de esta charla, tomen el camino más corto. Bueno, yo soy diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia. No tengo un background en programación ni en sistemas, pero conocí el motor de Unity hace como 6 años. La primera vez que lo escuché fue por un profesor que me estaba explicando cinema o algo así. Estaba viendo algo de 3D y me mostró el motor. Desde ahí como que empecé a cacharrearle y a hacer cositas. Y me salió un trabajo para la Universidad de EXI. Cabezón, fue mi primer videojuego. Ay, creo que no se le dio play. Fue mi primer videojuego que desarrollé en Unity. Bueno, no, este fue el primer prototipo, después se hizo como un poco más bonito, pero el punto es que lo sufrí muchísimo. Fue un videojuego que intenté hacer en Unity y fue desastroso, lloré muchísimo y la verdad que no fue una curva de aprendizaje bastante óptima, porque después de un año pues solo logré como eso, un plataformero muy simple. Al otro lado tenemos mi primer videojuego en Godot. Conocí Godot porque asistí al Woman Game Jam de hace como 2 o 3 años. Fue un evento muy lindo, 3 días en la Tadeo con muchas chicas. Mis amiguitos de Perro Viejo Games me mostraron el motor de Godot. Y me gustó mucho la pasión con la que ellos primero, bueno, hablaban de videojuegos porque les encantan los videojuegos y la pasión con la que hablaban del motor. Entonces yo ahí decidí como darle como un vistazo a cómo desarrollar en Godot y empecé a programar en Godot. Entonces este fue como el primer resultado de esa primera exploración. Ya de ahí ya tengo 2 años como desarrolladora en Indie Level Studio. Soy la única niña que programa en Godot, entonces estoy solita en la empresa. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo se ve Godot. La verdad es una interfaz como la de Unity, un poco más bonita, me gusta más. Tenemos unas escenas, unos nodos. Godot es un motor open source, entonces cualquier persona que quiera contribuir a la construcción del motor lo puede hacer. Es completamente gratuito, completamente libre, no tienen que hacer pagos de ningún tipo. Y esto es bien importante porque la línea que yo manejo en la empresa es sobre casinos, entonces no tenemos que pagar temas de licencia para gambling, como si tendríamos que pagar en Unity, por ejemplo. Una de mis cosas favoritas de Godot son los nodos. Ahí les estoy mostrando más o menos cómo se ven la creación de un nodo. Los nodos son pequeños elementos editables dentro del videojuego. Entonces, por ejemplo, tenemos un nodo botón. Tú simplemente lo adicionas a la escena y lo editas como quieras. Lo más bonito es que yo siento que los que desarrollaron Godot pensaron muy bien qué es lo que necesitaría un desarrollador para su videojuego. Entonces, dentro de los nodos encuentras todo, literalmente no tienes que hacer una línea de código para hacer un montón de cosas que tienen los nodos y como se dan cuenta, pues son un montón. Aparte de aprender a programar en el lenguaje de Godot, que es GDScript, hay que aprender cómo usar estos nodos, porque hay algunos que
son similares, pero hacen cosas diferentes. Entonces, sí, uno resuelve cosas con un nodo o con otro. Bueno, ahí creé como un botoncito. Sí, eso es un botón y yo lo que quería era que de repente no tuviera el contenedor, sino que fuera un texto. Entonces simplemente le adiciono un parámetro, un booleano, le cliqueo en on y él ya crea el botón que necesito. Y simplemente puedo conectarlo y seguir haciendo lo mío. Bueno, estos son algunos de los videojuegos que hemos hecho en Indie Level Studio. El primero, ese que le van a dar play, sí. Es un videojuego que desarrollamos con recursos del CREA Digital. Nos ganamos el CREA Digital hace un año y este fue como el resultado. Es apenas un primer prototipo. Es una exploración a cómo enseñar programación para niños. Entonces, es la historia de un científico que por accidente convierte a su hija en un ratón. Y bueno, lo particular de este juego es que tú no tienes un input directo sobre el ratón, sino que tienes que programar las acciones para que él solucione los niveles. Bueno, voy a seguir hablando de los otros, pero bueno, ahí va a quedar corriendo el juego. El siguiente es un videojuego de ruleta. Como les dije, nosotros tenemos una línea de casinos. Ya hemos hecho un juego de ruleta, bueno, en realidad dos, uno normal y otro de animales. Hemos hecho un Sigbo, hicimos un póker, hicimos un juego de rieles, que no lo hemos terminado, pero bueno, ahí está. Y el siguiente de abajo es un videojuego que desarrollamos literalmente, todo se hizo en una semana. Era para promocionar un bloqueador solar. Entonces, lo que hay que hacer es esquivar como los rayitos que te van cayendo. Y bueno, algo bien lindo que quedó de este juego fue que hay un shader que cuando te caen rayos del sol, como que te vas viendo bronceada. Es bien lindo. Y pues si tienes bloqueador solar y te caen rayitos, ganas puntos. Literalmente fue una semana de trabajo. Esto es algo también particular de Godot y es que los procesos de producción son mucho más rápidos. Por lo que vimos anteriormente de los nodos que simplemente se usan y los configuras y ya estás. El siguiente es un videojuego que está vinculado a plataformas educativas. Está pensado para montarlo en Scorm. Y lo interesante de este videojuego es que los diálogos que estamos viendo ahí abajito que está diciendo la chica están tomados directamente de un archivo de Excel. Esto hace que, por ejemplo, las pedagogas o las personas que hacen el guión no tengan que entrar al motor porque siempre dicen como, ay, pero eso es difícil, yo no quiero aprender Godot. Entonces simplemente lo hacen en un Excel y se descarga y se incorpora en el juego. Listo, bueno, ahí vemos un poquito más del videojuego del ratón. Hay que programar las acciones. Tú puedes como guardar acciones que son repetitivas para usarlas en diferentes niveles. Si por ejemplo tienes una pared al frente, usamos una función que es la if, else y else para programar el ratón. Entonces tienes como estas especies de chips que ubicas en la función y él hace lo que la función le esté diciendo que haga. Ya. Bueno, ¿qué tienen en común todos los juegos que les mostré? Es que están disponibles para web y para web móvil. Esto significa que pues, tienen grandes ventajas, como por ejemplo la accesibilidad. Para ingresar a uno de estos videojuegos solo necesitas tener el link. Sus actualizaciones son bastante fáciles porque pues cada vez que el usuario accede al link o recarga la página, va a acceder directamente al contenido actualizado, entonces no es necesario descargar ninguna actualización. Y pues eso es una gran ventaja. Y una ventaja muy importante hoy en día es que pues nos estamos compartiendo información constantemente, entonces entre más fácil, mejor. También se puede decir que tener el contenido disponible en web
hace que se reduzcan los costos porque no es necesario comprar el espacio en una tienda como la de Google Play o la de Apple o lo que sea. Y tampoco depende de la compatibilidad de donde se esté corriendo el juego, sino que simplemente pues, el navegador va a ser el mismo para Android, para Apple, lo que sea. Pero también plantea grandes retos. Digamos que el reto principal que tiene web es el audio, ya que si tienes llamados de input juntos, todos al tiempo, o por ejemplo transiciones de escena, lo que va a hacer es que los frames por segundo van a caer y cuando caen los frames por segundo, el audio intenta compensar de alguna manera y suena como un pequeño Pac-Man. Bueno, pero eso se soluciona, bueno, lo hemos solucionado implementando un sistema de audio externo al juego. En web mobile tampoco tenemos teclados virtuales, o sea, sí los hay en mobile, Godot tiene una primera implementación de eso, pero para web mobile no funciona, porque él simplemente dice, como estoy en un computador, tú tienes un teclado, pues teclea. Pero no es verdad. Hay algunas limitaciones en seguridad y como varias trabas que hay que sortear para esto, problemas con cores, bueno. Hay limitaciones también de peso. En este tipo de videojuegos lo más importante es optimizar todo lo que sea posible. Ayer me daba mucha risa en la charla de Greek, alguna persona preguntó, ¿pero por qué no lo pones en móvil? Y es como, no, eso no se puede hacer porque optimizar las cosas y tener juegos grandes optimizados para que quepan en un teléfono todavía sigue siendo como una gran tarea. Entonces, seguimos estando muy limitados a lo que el celular puede hacer. Entonces, hay limitaciones de performance. Y bueno, aquí ya les voy a mostrar cuál es el camino más largo para hacer un multijugador. Como les contaba, nosotros tenemos en proyecto un juego de póker Hold'em multijugador. Y bueno, pues este es el camino que yo he hecho en estos meses pasados para pues, cumplir con la tarea de hacerlo en Godot. Al principio empezamos por las peticiones HTTP, creímos que iba a ser una solución porque así estamos manejando los videojuegos, los otros del casino, no los multijugadores. ¿Qué es una petición HTTP? Es pedirle información a un sitio en la nube. Entonces, tú eres un jueguito y tú eres un lugar en la web, tú le dices, oye, mándame esta información que la necesito, él te la envía y la recibes y la usas en el juego. Eso es como una petición HTTP. HTTP, bueno, significa Hypertext Transfer Protocol. Que es enviar información desde el servidor al cliente, pero el cliente tiene que solicitarla. El servidor no puede enviarla porque sí, no puede. Y ese es el gran problema. Bueno, aquí pues mientras hablo les voy mostrando cómo se hace en Godot. De nuevo, es solo un nodo que hay que configurarlo. Entonces tú agregas el nodo, le agregas un script. Esto es pues, el de colorcitos a este lado, es Godot. Y lo que estoy haciendo es enviarle unos datos. Ay, ¿sí está haciendo play? No, ya ahora sí. Lo que estoy haciendo es enviarle unos datos a una dirección URL y le digo a esa dirección, hey, mándame tales datos con esta configuración. Y cuando él me responde, debería responderme, bueno, acá estamos viendo Postman, debería responderme lo mismo porque ambas están apuntando a la misma dirección con la misma información. En este caso creo que me va a enviar la configuración de un juego de ruleta. Bueno, ahí vemos que me respondió. Y bueno, ahí imprimí el resultado, entonces tengo no sé cuánto tiempo, tengo unas monedas, tengo, bueno, un montón de cosas que son las mismas que pues, yo le pedí que me mandara. ¿Qué logramos con esto? Pues hacer el sistema de login. Le pedimos, hacemos una petición como, hey, este usuario quiere entrar, mándame por favor si está en la base de datos o no, y si está, pues déjalo jugar, y si no está, pues que se registre.
Eso fue lo que logramos hacer un poco. Pero ahí tuvimos el inconveniente, es que no había forma de enviarle al juego la señal de que otro usuario se había conectado, porque para hacer eso hubiéramos tenido que enviar frecuentemente peticiones al servidor como hey, se conectó alguien, hey, se conectó alguien, y pues no es óptimo hacerlo de esa manera. Listo. Entonces, bueno, vimos que por esa comunicación de única vía, esta no era la opción. Después empezamos a buscar herramientas que fueran pues no nativas de Godot. Encontramos una que se llama Firebase, que es muy usada en la industria y en la empresa había alguien que usaba Firebase, entonces me dijo como, hey, usemos Firebase. Bueno, digamos que fue un poquito enredado de entender, pero Firebase es una buena herramienta si quieren hacer, por ejemplo, un sistema de login como el que acaban de hacer. Simplemente tú creas una cuenta en Firebase, descargas un plugin de Godot de un grupo de aficionados que se llama Godot Nuts, descargas ese plugin. En este caso yo les estoy mostrando un pequeño demo que hay de un chat para mostrarles como lo fácil que es configurar Firebase. Entonces creas el proyecto en Firebase, él te manda este pequeño script con algunos datos, tú simplemente los copias y los pegas a Godot y ya estás. Es así de simple. Entonces, bueno, ahí creo que voy a mostrar un poquito cuando se autentica un usuario. Bueno, este es el sistema de real-time, es de donde él está tomando los datos de quién hizo qué y dónde y cómo tiene que mostrarlo. Entonces, bueno, ahí ven que yo ingresé mi correo en la base de datos de Firebase. Y bueno, aquí desde el juego me estoy logueando. Este es mi correo por si me quieren escribir. Estoy poniendo un usuario, en este caso le puse Tulia, la contraseña, y ya está. Él dijo como, si lo tengo en la base de datos, de una puedes entrar a mirar el chat. Digamos que ahí lo que estoy mostrando es cómo el juego se comunica con esta base de datos en tiempo real. Entonces van a ver que cuando yo le doy hola, él actualiza el real time. Lo que no logré hacer fue hacer que se viera en el proyecto, pero bueno, digamos que abandonamos esta opción porque lamentablemente no sirve para web, entonces no era una opción. Pero hay otra opción, no Firebase, sino una aplicación que se llama Upwrite. Tengo entendido que hace algo similar a lo que hace Firebase, pero sí funciona para web. La verdad que no la exploramos, pero pues sería chévere si alguien tiene el interés de mirarla. También hay un plugin para Godot. Bueno, nos dimos cuenta que entonces, bueno, teníamos que usar lo que había disponible en Godot, pues porque era la mejor opción. Entonces empezamos a mirar un nodo específico que tiene Godot que se llama Network Multiplayer Init. Es un nodo, maneja protocolo UDP y es se comunica de una manera de high level, que significa que no es abstracta, sino es más genérica. Bueno, para los que conocen un poquito eso. Esto fue lo que logramos hacer con Init. Ahí les estoy mostrando. Hay dos proyectos. Un proyecto de Godot que crea el servidor y otro proyecto de Godot que es el cliente. El cliente renderiza cosas, el servidor no renderiza nada. Él solo crea el servidor. Aquí entonces compilé el juego y lo que estoy haciendo es abriéndolo varias veces para que se vayan sumando jugadores a la mesa. Aquí entonces ingresó Kabuya y el anterior no me acuerdo, no vi quién era. Bueno, hay otro jugador y está Kabuya, que es el perro de Mateo. Y bueno, ahí abro otro jugador y bueno, ya la mesa está completa, entonces dije como bueno, repartámosle las cartas. Digamos que esos tres jugadores están conectados ahora, porque todos están ingresando al mismo servidor. Entonces, todo lo que haga un jugador va a afectar lo que pase al resto. Init funciona muy bien, es muy fácil de implementarlo. Ya ahorita vamos a ver un poquito del código.
pero de nuevo la particularidad no funciona en web. Changos, entonces no servía. Les voy a mostrar un poquito del código. Tenemos aquí arriba unas variables. Aquí los más importantes serían el puerto y el número máximo de jugadores. En este momento que Godot creo que acepta como 4.900 jugadores que ingresen a este servidor, lo cual pues está muy bien. Yo estaría contenta con que me jueguen 100 personas. Apenas ingresas en la función ready, que es la primera que se ejecuta, creas el servidor y aquí, en esta línea, estamos viendo cómo Godot crea el servidor, el nodo, que se llama Networked Multiplayer Init Node. Ahí lo está creando, le está enviando estos dos parámetros de a qué puerto tiene que apuntar y cuál es el número máximo de jugadores que va a aceptar. Y aquí lo que está haciendo es configurándole la… Uy, se me olvidó cómo se llama. Le está configurando las… Sí, está como creando el sistema de llamadas procedimentales remotas. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito mejor qué significa eso. Y bueno, está conectando dos señales súper importantes, que es saber cuándo un jugador entró y cuándo se desconectó. Bueno, y esto es importante decir, es el proyecto, es como si un documento aparte del cliente. Entonces hay un servidor, hay un cliente. Ambos son proyectos de Godot. Uno no renderiza nada y el otro renderiza cosas. Entonces está en el proyecto server. Y bueno, aquí estamos viendo el ejemplo de cuando el jugador se conecta, ¿qué necesitamos hacer? Pues, bueno, en mi caso, como es un póker, lo que estoy diciéndole es que le busque una mesa, y si ya hay 3 jugadores en una mesa, pues entonces cree otra mesa y póngalo ahí. Eso es lo que estaba pasando ahí. Aquí le estoy diciendo, aquí abajito en la última, le estoy adicionando el player a esa mesa. Y este es por el lado del cliente. Entonces lo que tenemos acá son dos variables súper importantes, la IP, que es la dirección a la que va a apuntar el cliente, que es para que se conecte al servidor que ya vimos, el puerto al que él va a estar pendiente de escuchar las cosas que le va a pedir el cliente, y estamos creando de nuevo el Network Node. En la función ready, en la primera que se ejecuta, estamos conectando al servidor, o sea, hacer la conexión entre el cliente y el servidor. De nuevo le estamos enviando este set network peer, es para crear el sistema de llamadas procedimentales remotas, que ya vamos a ver de nuevo. Y tiene dos señales también importantes, que son cuando la conexión ha fallado, que el cliente no pudo conectarse, y cuando la conexión fue exitosa. Entonces, ¿cómo enviar información de un lado a otro? Pues porque en realidad eso es lo que es un multiplayer, ¿no? Enviar información de un lado a otro, y el estado óptimo de esta comunicación es que ambos, o bueno, todos los jugadores que estén en el sitio, vean la misma información al mismo tiempo. Ese es como el sistema óptimo, pero bueno, sabemos que por cuestiones físicas todavía no se puede que sea tan simultáneo, sino que hay como pequeños delays o lo que sea. ¿Cómo se envía la información de un lado a otro? Este es en el proyecto server, este es el proyecto cliente. Lo que está haciendo el server es enviándole esta función propia del nodo que creamos del servidor, que se llama RPC y el ID, que es el identificador del jugador. Entonces le está diciendo, envíele la señal de enviar cartas al jugador tal, a Pepito. Entonces Pepito lo que va a hacer es llamar esta función que se llama setCards, que es el que le manda las cartas al jugador y les renderiza, pero aquí vemos que es una función remota. Entonces lo que está haciendo ahí es diciendo como, esta función va a ser llamada no desde el propio proyecto, sino desde afuera. Alguien me va a llamar, entonces estoy ahí disponible para que me llamen. Y ya, eso es todo. Pues
son poquitas líneas de código y es bastante entendible qué está haciendo qué cosa. Pero como ya les dije, no funcionaba en web, entonces tuvimos que volver a empezar. Y bueno, ahí como un spoiler, pues sí la logramos con otro nodo que se llama WebRTC Multiplayer. Este fue el que sí nos sirvió. Hay un proyecto demo que se llama WebRTC Signaling Demo, que se pueden descargar de los assets de Godot. Ahí pueden entrar como a cacharrear y a mirar qué está haciendo qué cosa. Nosotros empezamos por ahí, de hecho, y pues nos funcionó muy bien. Es una buena herramienta como para entender más fácil cómo funciona el multiplayer. Hay que descargar una librería para que pues, el computador entienda el lenguaje del navegador. Pero bueno, está disponible también dentro de la página de Godot. Y bueno, hay que tener en cuenta que va a haber algún problema con los certificados, pero ya les voy a mencionar qué es. Bueno, así vamos hasta ahora. Bueno, hoy día estamos un poquitito más avanzados, pero bueno, así vamos. Ya vemos que están corriendo 3 navegadores continuos, ya no es un compilado en PC, sino que ya está el compilado, en este caso lo montamos en itch. Son navegadores diferentes, creo. Este está en Safari, este está en Chrome y este está en Chrome, pero en una pestaña de incógnito. Y vemos cómo se conectan los 3 jugadores. Entonces, este tiene el turno, entonces se le está consumiendo la barra del tiempo. Y vemos cómo los otros 2 jugadores como que reaccionan a que le toca el turno a este otro tipo, entonces ese tipo es este jugador y este jugador, entonces está pensando, es el mismo. Pero entonces es el turno de él. ¿Cómo funciona internamente y cómo manejamos la arquitectura? Hay un servidor que está en Medellín, pues que es el de IndieLevel Studio. Estamos haciendo peticiones HTTP para autenticar el usuario. Y dentro del proyecto server, lo que hacen los jugadores al entrar es ingresar como a una especie de lobby. Por el momento todos van a ingresar al lobby A. Se les va a crear un identificador único. Y cuando haya 3, se les va a asignar una mesa también con un identificador. Bueno, un poquito más de código. Este es el proyecto server. Aquí lo que estamos haciendo y lo importante es que estamos creando el WebSocket server. Esto también habría podido ser hecho en Node, pero pues ¿por qué hacerlo en Node si lo tenemos ahí disponible en Godot? Entonces es más fácil hacerlo desde aquí. Creamos el WebSocket server y lo ponemos a escuchar. ¿A escuchar qué? Pues el puerto que dejamos abierto para que él esté pendiente de qué pasa en ese lugar. Listo, ¿qué hace cuando él empieza a escuchar? Lo que hace es activar esta función poll. Esta es la función que emite la señal si algún mensaje necesita ser enviado. Entonces, esta función dice como, bueno, el jugador empezó el turno, entonces le voy a decir a Paul que me envíe ese mensaje de que alguien está haciendo algo. Pues lo coge y lo envía al server. Y pues se está haciendo muchas veces. Muchas veces están pidiendo como, llegó algo, llegó algo, llegó algo. Cuando llega, tú lo envías. Este es el proyecto cliente, se crean 2 nodos, el WebRTC Multiplayer y el WebSocket Client. El de este lado va a manejar todo lo que tiene que ver con el multijugador y el otro se va a encargar solo de escuchar cosas. Entonces lo mandamos a conectar a la dirección IP y al puerto que especificamos. Él le va a enviar una señal a este, que es el que está escuchando. Y tenemos que configurarle en qué formato le vamos a enviar información. En este caso nosotros lo dejamos como texto, pero también pueden ser bits. Listo.
Y bueno, ¿cómo se envía información de un lado a otro? Es en realidad esta función que se llama putPacket. Tiene un nombre bien específico. PutPacket y getPacket. Entonces lo que estamos haciendo aquí es convertir las variables a texto y del otro lado estamos convirtiendo el texto a variables para poder usarlas dentro del juego. Y ya es básicamente, eso resume cómo se comunican de un lado al otro. Esto es lo que les decía, que pueden tener problemas con el certificado, nos dio bastante pelea esta parte de entenderla, pero una vez generados los certificados hay que enviárselos como dato al servidor para que los tenga ahí. Estos certificados no pueden ser autofirmados y tienen que estar vinculados a un dominio. Entonces, bueno, esto es algo muy importante porque se convierte en un requerimiento que hay que tener si ustedes quieren diseñar un multijugador. Primero, tener un servidor donde montar el proyecto server y segundo, tener un dominio para sacar certificados. Y ya, pues así se configura. Aquí le metes el certificado y tú apuntas a la dirección. La URL va a ser el dominio que creaste para generar ese certificado, tienen que ser el mismo. Y ya, eso sería todo. Como anexo, quiero invitarlos a que vean el proyecto de PopoChiu. Es un proyecto que está pensado para personas que no manejan Godot, que apenas están empezando y quieren hacer un videojuego point and click. Él contiene todas las herramientas básicas que tú necesitas y con la menor cantidad de líneas de código puedes tener un juego completamente funcional. Entonces les recomiendo que si están interesados en aprender Godot, es una muy buena manera de empezar, es muy fácil. Y está en desarrollo actualmente, entonces cualquier retroalimentación que quieran hacer, por favor, muy bienvenidos. Y ya, este es mi Discord, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Dame un momentico. Chicos, me regalan el micrófono. Listo. Entonces, por... Bueno, buenos días. Muchas gracias Hola. por la charla, muy interesante. Gracias. Quería preguntarte si aparte del propio lenguaje que tiene Godot, ¿sabes si tiene soporte para otro tipo de lenguajes? Sí, lo Como tiene. C# o C++ o... Sí, sé muy seguro que tiene C#. Ah, listo, vale, gracias. Sí, sí, sí. Hola, Hola. muy buena presentación, muy interesante, muchas Godot, no lo había gracias. escuchado. Una pregunta, cuando están haciendo el renderizado, noté que tienen permanentemente escuchando el puerto y eso mantendría un renderizado permanente, ¿no sería un poco más eficiente evitar ese renderizado permanente dándole un tiempo de escucha al puerto? Un tiempo de escucha cada vez que yo vaya a hacer una acción. En vez de mantenerlo permanente, porque eso tiene un ciclo de 0.0 algo. Sí, digamos que esta es como la primera etapa, que lo único que queríamos era que se conectaran jugadores y que hicieran cosas, pero sí tienes razón, ahorita debemos entrar a mirar cuestiones de seguridad, por ejemplo, de cómo ningún jugador puede ver las cartas antes de tiempo o optimizar ese tipo de cosas que tú estás diciendo. Sí, efectivamente, pues todavía nos falta un trabajo bien largo de entender cómo qué es mejor y dónde hacer qué cosa, en qué momento. Sí, porque tenerlo escuchando de pronto sí no sea la mejor opción. Otra pregunta. ¿Godot soporta importación de modelos de otra plataforma? En los personajes, digamos. Es que no conozco bien Godot. ¿Exportación de modelos 3D? Importación ¿Importación? de Sí. modelos. Como les decía, Godot es una herramienta que es open source, entonces está constantemente en desarrollo. Y sé que para esta versión están haciendo una implementación muy buena con Blender, entonces se van a hablar muy bien de un lado al otro. Vale, muchísimas gracias. Listo.
Buenos días, mi nombre es Nadia Beltrán y gracias por tu presentación, fue muy gratificante. Bueno, los conocimientos fueron como más ampliados, pero yo quería saber qué librerías, cuál es el nombre de las librerías que podríamos descargar para implementar en Godot. ¿Cuáles son las que, perdón? Los nombres de las librerías. ¿El nombre de la librería que hay que descargar? Sí. Lo tenía en la presentación final. Pero bueno, si tú buscas multijugador Godot en la documentación, eso es algo que también se me olvidó mencionar, y es que Godot tiene una documentación muy bonita. Tiene ejemplos, tiene referencias, tiene demos. Entonces búscate en Godot Docs, que es donde está la página web de la documentación, búscate sobre multiplayer. Ahí te van a aparecer varios demos. Y dentro de esos demos, apenas lo abres, te va a decir como, hey, necesitas esta librería. Y solo haces clic y descargas. Pues gracias. Hola, buen día. Primero, déjame felicitarte por la presentación que hiciste. De un programador a una persona que no tiene background, manejas muy bien el tema. Ay, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Para alguien que va a empezar en el mundo del desarrollo web mobile, que es uno de los fuertes que indicas, ¿qué consejos le darías? Bien sea estudiante o que ya por lo menos... Para empezar a desarrollar videojuegos web mobile. Web mobile, sí, solo web mobile. Uy, que no empiecen por web mobile. Sí, sería mejor empezar como por juegos exportados para una plataforma normal. Ese sería como, porque es que sí, se encuentran bastantes trabas en el proceso de generar uno web mobile. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué recomendaría yo? Centrarse en la optimización, es lo más importante. No puedes pretender que hayan, por ejemplo, físicas. La ruleta que ustedes vieron no tiene físicas. Son físicas y animaciones pregrabadas que yo hice de una ruleta con físicas. Lo que hago es grabar esas animaciones y cuando el servidor me envía, ganó tal número, entonces yo simplemente renderizo la animación de donde cayó la bolita en tal número. Entonces es un truco, ya lo saben. No. ¿Listo? Julie, muchas gracias. ¿Listo? Gracias. Les damos las gracias por asistir a Colombia 4.0, gracias a Julie por la presentación y los invitamos a que consulten toda la programación en www.col40.com y asistan a más conferencias. Por favor, los que estén interesados permanezcan en la sala, que a continuación vendrán otro speaker y muchos más temas. Muchas gracias.